Vayamos rápidamente al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Estamos en el tercer mensaje de los 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor. Y esta tarde vamos a explorar acerca de la iglesia de Pérgamo. Tercer mensaje, la iglesia de Pérgamo. El primer mensaje fue a la iglesia de Éfeso, el segundo fue a la iglesia de Esmirna, y este tercer mensaje corresponde a la iglesia de Pérgamo. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Éfeso? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué problemas tenía la iglesia de Éfeso? ¿Qué problema tenía? Era una iglesia que tenía bastante conocimiento, eran fieles a la doctrina, pero habían dejado su primer amor, su fervor, su primer amor. Eso había desaparecido en esa iglesia. Podemos decir, que es una iglesia que tiene bastante discernimiento, es una iglesia que tiene bastante verdad, pero tiene un corazón chiquitito. Podríamos decir que es una iglesia que tiene una cabeza grande y un corazón pequeño. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Esmirna? Ninguno. Cristo no encuentra nada reprochable a la iglesia de Esmirna. El único problema que nosotros podemos ver de manera superficial es que es una iglesia pobre, sin recursos. Es una iglesia muy pobre, sin ningún tipo de recursos. Sin embargo, Cristo le revela a esta iglesia y le dice: yo conozco que ustedes son ricos. Cristo le dice a esta iglesia de Esmirna: todos están diciendo que ustedes son una iglesia pobre, sin influencia, sin recursos, pero Cristo revela el verdadero estado de la iglesia. Cristo no se deja llevar por las apariencias. Cristo ve la verdadera naturaleza de esa iglesia y dice: ustedes son verdaderamente ricos. A diferencia de lo que vamos a ver más tarde con la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdan cuál era el gran pecado de la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea decía: nosotros somos ricos, nosotros tenemos abundancia, no tenemos necesidad de nada. Sin embargo, Cristo revela el verdadero estado de la iglesia de la Odisea. ¿Y qué dice? Ustedes son pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Esto habla fuerte a nuestras vidas, hermanos. Generalmente nosotros evangélicos nos gusta mucho la apariencia. Generalmente nos gusta ponernos una máscara cuando venimos al culto. De camino para acá a la iglesia nos sacamos la máscara y en el culto nos ponemos la máscara y entramos con la sonrisa y está todo bien, pero luego cuando volvemos a nuestras casas, ahí es donde aflora verdaderamente nuestra verdadera identidad. Entonces nosotros nos podemos engañar. Lo que yo creo que usted debe comprender de este mensaje de Apocalipsis, que sí, es un mensaje consolador, es un mensaje de gozo, es un mensaje de alegría, porque se encuentra en Cristo. También es un mensaje de que hay alguien que conoce tu vida, que te conoce a ti. Y ese alguien es Cristo. Es aquel que tiene los ojos como el fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego quema todo. El fuego puede quemar todo tipo de apariencia. El fuego puede quemar todo tipo de carcasa para que quede realmente lo que es importante. Así que no perdamos esto de vista. Es Cristo quien está observando a estas 7 iglesias. ¿Y por qué se habla de 7 iglesias? ¿Es que acaso hay más iglesias? Ya entendemos que el número 7 es un número simbólico, ¿cierto? Y que cuando se habla de 7 está hablando de la iglesia en su totalidad. Así que vamos rápidamente al texto que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé de dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante,
tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Toleras asimismo a los que se sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Amén. Oramos al Señor y damos gracias por su palabra. Padre Celestial, con humildad, con temor en nuestras vidas, nos acercamos a tu palabra, reconociendo primeramente, Señor, que en nuestro corazón existe una disposición no a recibirla, sino a rechazarla. En nuestro corazón, Señor, existe dureza y existe una disposición constante a rechazar la verdad. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo nos capacite para escuchar tu palabra. Danos oídos para oír, Señor. Danos un corazón tierno para recibir tu palabra. Produce en nosotros, Señor. Produce en nosotros lo que tú demandas y esperas de nosotros. Porque en nosotros no está ni la capacidad ni la fuerza para hacerlo. Así que rogamos, Señor, esta intercesión tuya, esta administración tuya. Entendemos que la predicación del Evangelio, Señor, es una administración del Espíritu Santo. Por esa administración te rogamos, Padre, para que tú seas glorificado y reverenciado en nuestras vidas. Danos, Señor, un corazón para ti. Danos, Señor, un corazón para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero mencionar algunos aspectos culturales de la ciudad de Pérgamo. Y en esta ciudad de Pérgamo se encontraba una pequeña comunidad cristiana que estaba compuesta por judíos y también por gentiles. Ustedes saben que la iglesia cristiana se forma a partir del llamamiento a los apóstoles. Los apóstoles todos tenían un trasfondo judío, ¿ya? Y de ahí en adelante la iglesia comienza a extenderse hasta el mundo gentil. Entonces todas las comunidades del primer siglo estaban más o menos compuestas por judíos y por gentiles. Muchas de las iglesias que se formaron en Asia Menor se produjeron a partir de que la predicación de los apóstoles llegaba a las sinagogas. Las sinagogas estaban en casi todas las regiones de Asia Menor. Los apóstoles llegaban con el mensaje del Evangelio a las sinagogas y de ahí muchas personas conocían a Cristo como el Mesías, lo reconocían como el Mesías, como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y abrazaban el cristianismo. Entonces, vamos a revisar algunos aspectos culturales y históricos de la ciudad de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad idolátrica. De las 7 ciudades que están mencionadas acá en el libro de Apocalipsis, de las 7 ciudades de Asia Menor, Éfeso, Tiatira, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, Pérgamo era la ciudad más idolátrica de Asia Menor. ¿Cómo lo sabemos? Cristo está hablando a esta iglesia y lo interesante es que dice lo siguiente: yo sé dónde tú vives. ¿Dónde viven ellos? ¿Dónde habitan? Jesús dice, donde Satanás tiene su trono. ¿Por qué? Porque en Pérgamo estaba instalado el culto al emperador. Es más, tenían una estatua del emperador. Recuerden que el culto al César reclamaba lo siguiente: que había que reconocer a César, número 1, como Señor y luego como Dios. Se le reconocía al César, al emperador romano, como Señor y como Dios. Por lo tanto, en Pérgamo había una especie de trono.
había una especie de escultura donde se honraba al emperador. Así que los cristianos que estaban ahí, tarde o temprano, iban a tener un choque cultural, un choque religioso con las personas que habitaban en la ciudad de Pérgamo. ¿Por qué? Porque los cristianos constantemente están reconociendo a Jesucristo como Señor y Dios. Recuerda lo que dice Hechos capítulo 4. En ninguno otro hay salvación, sino en ¿quién? Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo hecho hombre. Sin embargo, los judíos de la época, ojo, no reconocían a Cristo como el Mesías, sino que miraban a Cristo como un blasfemo. Los judíos de la época no tenían ningún problema en reconocer al César como rey. En cambio, los cristianos reconocían a Jesucristo como Señor, Dios y Rey de Reyes. Entonces eso ya le iba a generar un conflicto en la ciudad. No solamente Pérgamo era una ciudad dedicada al culto al emperador, sino también existían otras deidades locales. Habían también otros ídolos locales. ¿Cuáles eran? Rápidamente, tenían el culto a Dionisio. ¿Alguien conoce el culto a Dionisio? ¿O les suena la palabra bacán? La palabra bacán viene de bacanal. ¿Qué es lo que era el bacanal? El bacanal era una especie de fiesta en honor a la deidad, donde toda la gente experimentaba. Había una exacerbación de los sentidos, donde toda la gente experimentaba la borrachera, la comilona, el sexo desenfrenado. Así que cuando use la palabra bacán, piénselo. Porque estaba dedicado a Baco, que era el mismo Dionisio de los romanos, el famoso dios del vino. Esa deidad local estaba ahí en Pérgamo. Se honraba a Dionisio. También se honraba a Zeus. De hecho, había un trono ahí para Zeus, un gran templo para Zeus. Y también se honraba a Esculapio, el dios de la sanidad. Esto es muy interesante porque el símbolo que encontramos nosotros en la medicina es una especie de vara con una... viene desde ahí, de Esculapio. Había un templo dedicado a la sanidad donde llevaban a los enfermos y creían que algún poder místico religioso que se encontraba en las serpientes que tocaban a los enfermos experimentaban sanidad. Tanto a Esculapio como a Zeus se les daba la característica de ser sóter, es decir, salvadores. Tanto Zeus como Esculapio eran reconocidos como salvadores. Así que pensemos por un minuto en el choque cultural que el cristianismo tenía en ese lugar. Los cristianos estaban proclamando a Cristo como Señor y Salvador. Mientras tanto, toda la ciudad proclama a Zeus y Esculapio como salvadores. Ahora entendemos, por favor, el verso 13. Dice, sé dónde vives. Hay algo que nosotros vamos a aprender del mensaje a estas 7 iglesias, es que Cristo está completamente identificado y consciente de lo que está sufriendo cada iglesia. Cuando le habla a la iglesia en Esmirna, le dice, yo sé de tu pobreza y de tu persecución. Conozco de esa pobreza, conozco de esa persecución. Y acá también Cristo sabe de lo que están enfrentando estos cristianos. Sabe muy bien por lo que están pasando. Sin embargo, no es motivo para no recibir la reprensión del Señor, porque también sabe que esta iglesia tiene un problema. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Esta es una iglesia que tiene mucho amor, pero poco discernimiento. Y ese es un gran problema. ¿Ha conocido iglesias así? Mucho amor, hay tanto amor que el pecado pasa peor. Bueno, Cristo le habla a ese tipo de iglesias. Al contrario de Éfeso. Éfeso era una iglesia que tenía mucho discernimiento, pero tenía poco amor. Tenía mucho discernimiento en la verdad, pero tenía un corazón pequeño. Pérgamo tiene un corazón grande, pero tiene poco discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es saber distinguir entre lo bueno y lo malo.
Recuerden que uno de los ayes que encontramos en Isaías capítulo 5, el profeta Isaías dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y ay de los que a lo bueno dicen malo. Eso muchas veces lo encontramos dentro de la iglesia. La iglesia, en su afán por traer gente, en su afán por ser una iglesia relevante, muchas veces rebaja la verdad. Muchas veces suaviza el mensaje del Evangelio. Muchas veces lo diluye. Y ahí encontramos muchas veces mensajes que tienen que ver con la apelación a los deseos y a los sueños de los corazones de las personas. Venga a esta iglesia, aquí va a ser próspero, aquí va a encontrar la sanidad total. Venga a esta iglesia para que descubra el gran campeón que hay en usted. No está presente. ¿Por qué? El Evangelio es una buena noticia, queridos hermanos, pero el Evangelio también es una mala noticia. El Evangelio es una mala noticia para tu yo carnal. El Evangelio es una mala noticia para tu yo ególatra. El Evangelio es una mala noticia para tu yo que quiere manifestarse. El Evangelio es una mala noticia para tu yo que quiere tomar el lugar de Cristo. Pero el Evangelio es una buena noticia para aquellos que reconocen su pobreza, aquellos que reconocen su miseria y aquellos que acuden a Cristo para escuchar de Él. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando empezamos a disfrazar el Evangelio, cuando comenzamos a suavizar la cruz, hay algo raro. Nota usted que Cristo habla a esta iglesia y esta iglesia no ha negado a Cristo. Escuche bien. Los habitantes de esta iglesia, los hermanos de Pérgamo, ellos no están negando a Cristo. ¿Por qué Cristo los reprende? No es porque ellos estén negando la verdad, no es porque estén predicando herejía, sino porque ellos simplemente toleran algo que Cristo repudia. Generalmente nosotros tenemos esta idea del pecado. Pensamos en el pecado en cosas groseras, en cosas terriblemente groseras y abismantemente groseras. Pero acá Cristo está hablando simplemente de tolerar algo. Miren por favor el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que, ¿por qué Cristo está en contra de esta iglesia? No porque esta iglesia ha abandonado la verdad, sino porque esta iglesia está jugando a las mezclas. Un poco de Cristo, un poco del mundo. Un poco de doctrina de la gracia, un poco de la impiedad. Un poco de espíritu, un poco de la carne. Un poco de perseverancia y pasión por Cristo y un poco de libertinaje. Si hay algo que Dios repudia es la mezcla. Dios repudia el mestizaje. Entiéndase bien la palabra mestizaje en el contexto. No estoy diciendo que Dios repudia a los mestizos. Porque somos todos mestizos acá, ¿no? Amén. ¿Hay algún europeo? No estoy hablando de ese mestizaje, estoy hablando de esta mezcla trágica entre lo divino y lo profano. Y muchas veces nosotros tomamos ese rumbo, tomamos ese camino de mezclar, de jugar con las cosas santas, con las cosas que le pertenecen al mundo. No estoy diciendo que hay una dualidad, todo el mundo le pertenece al Señor, pero sí también existe un lugar consagrado que se llama iglesia. Y la iglesia ha sido llamada ¿para qué? Para ser columna y baluarte de la verdad. Es decir, para evidenciar un estilo de vida que se diferencia del mundo. ¿Saben por qué los cristianos fueron tan odiados en el siglo I? Tertuliano, un gran apologista de la iglesia, decía esto: somos hermanos, pero no tenemos un lecho común. ¿Hablando de qué? El contraste entre el cristianismo y el paganismo del Imperio Romano. Somos hermanos, compartimos la misma fe, pero no tenemos un lecho común. ¿Se dan cuenta? La verdad, la novedad de la vida que exhibía la iglesia frente a la impiedad y el paganismo del Imperio Romano. En este texto también se menciona a un fiel testigo, Antipas. Vaya por favor
al verso 13. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Se da cuenta que Cristo está reconociendo que ellos son fieles? Pero ¿cuál es el problema de ellos? Hay una tolerancia a lo malo. Es decir, ellos saben que hay falsa doctrina en la iglesia y están... Ellos saben que hay, voy a usar esta palabra, no se ofenda, ellos saben que dentro de la iglesia hay lobos y no quieren espantarlos. La voz del pastor debe ser una voz que consuela a las ovejas, pero una voz también que ahuyenta ¿a quiénes? A los lobos. La predicación del evangelio debe ser de tal forma que atraiga a las ovejas, pero espante a los lobos. ¿Y cómo identificamos los lobos? ¿Las ovejas tienen colmillos? ¿Las ovejas tienen garras? ¿Cómo se identifican los lobos? Bueno, el mismo contexto de este pasaje nos dice que hay personas que están enseñando algo que va en contra de la doctrina del evangelio. Y acá existe una especie de reconocimiento importante a uno de los pastores de esta iglesia que se llama Antipas. Antipas. Dice el verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, tomaron a este pastor y lo mataron en esa ciudad. ¿Y por qué lo mataron? Ya sabemos, los cristianos tenían choque con el imperio por su confesión de fe. Romanos capítulo 10 dice: si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, entonces serás salvo. La confesión que tenían los cristianos de Cristo como Señor era una confesión pública, era una confesión de labios, pero también era una confesión de hechos. Hoy día usted puede confesar aquí que Cristo es su Señor, pero con sus hechos lo niega. Fuera de la iglesia. Eso no sucedía con esta iglesia. Y eso le costó la vida a Antipas. ¿Cómo mataron a Antipas? Voy a referirme brevemente a él. ¿Cómo lo mataron? Antipas murió en el toro de Falaris. ¿Qué era este toro de Falaris? Era una especie de escultura de un toro hueca de metal, donde tomaron a Antipas y lo metieron dentro del toro. Y por debajo del toro incendiaron una fogata. Este toro por dentro tenía una especie de cuernos, como de trompeta, que salían por la boca. Entonces, cuando la persona estaba experimentando la agonía de la muerte, el ser quemado en vida, comenzaba a gritar, el toro comenzaba a una especie de balar. Así mataron a Antipas. ¿Por qué? No solamente porque él está confesando que Cristo es el Señor, sino porque él está viviendo, porque Cristo es el Señor de su vida. ¿Entiende bien esto, hermano? Esto nos desafía a nosotros, porque yo puedo estar aquí en la iglesia, gozando, cantando, diciendo: oh sí, cuánto ama a Cristo, pero fuera de la iglesia, tener una actitud de vida distinta. Y eso es lo que Dios no tolera. Eso es lo que Dios no tolera. Dios no tolera la mezcla. Dios no tolera la mezcla. Dios no tolera un poco de mundo, un poco de evangelio. ¿Se da cuenta que no existe neutralidad? Cristo dice: o eres oveja, o eres cabra. O eres trigo, o eres cizaña. O eres luz, o eres tinieblas. Pero no existe un día entre luz y tiniebla. Para Cristo no existe eso. Para Cristo no existe la neutralidad. Cristo está diciendo: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Se da cuenta? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, está desparramando. Entonces no hay neutralidad en el evangelio. No existe una cosa llamada neutralidad. Lo que quiero que veamos en este pasaje son tres cosas. Número 1, ¿quién porta la espada? Número 2, ¿a quién se amenaza con la espada? Y número 3, ¿cuáles son las bendiciones de obedecer? ¿Quién porta la espada? Vaya por favor al verso 12.
escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién porta la espada? Cristo porta la espada. Esto es muy importante leerlo en su contexto. ¿Sabe por qué? Porque el Imperio Romano se ufanaba, el Imperio Romano se jactaba de llevar, ¿qué cosa? De llevar la espada. ¿Recuerden cuál era el acto más preferido de los emperadores en el Coliseo? Me encantaba este ejercicio. Era el mismo ejercicio que hacían los guardones. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían el poder de la vida y de la muerte. Ellos se jactaban de portar la espada, ellos se jactaban de castigar, ellos se jactaban de terminar con la vida de aquellos que se opusieran al imperio. Pero como Cristo se presenta a su iglesia, no es el emperador, no es Nerón, no son los gobernadores provinciales, soy yo el que porto la verdadera espada de 2 filos. Así que la iglesia debe entender con quién está relacionándose. Esta figura, este símbolo de la espada, lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Recuerda la primera vez que aparece esta espada? Sí. Cuando Adán y Eva son expulsados del huerto. ¿Qué se colocó en la entrada del huerto? Un ángel con una espada ardiente de fuego. Y esa espada estaba cubriendo todo tipo de acceso a ¿qué cosa? Al huerto. Ese ángel está recordando ahí, tú no perteneces acá. Tú no tienes nada que ver con el huerto. Tú estás expulsado, tú eres un anatema. Más adelante encontramos a Josué, cuando él está orando, intercediendo al Señor para cobrar valentía y tomar la ciudad de Jericó. Y ve a un hombre con una espada desenvainada. Y lo primero que Josué le dice, ¿eres de los nuestros? ¿O eres amigo? ¿O eres del enemigo? ¿Quién era? El ángel del Señor, con la espada desenvainada. Así que esa espada es el símbolo de la justicia, es el símbolo de la vida, es el símbolo de la muerte, es el símbolo de la justicia perfecta e infinita de Dios. Existe un clamor por la justicia. Y Dios, créanme, que hace justicia perfecta. Esa espada no cayó sobre ti, porque cayó sobre el Santo Hijo de Dios en la cruz y le mató. Esa espada no te partió a ti, porque esa espada partió a Cristo en la cruz, para que nosotros tengamos acceso y comunión con Dios. Así que Cristo se está presentando aquí como aquel que porta la espada. Así que no es Nerón, no es el gobernador de la provincia, es Cristo, aquel que va a aplicar justicia. Es Cristo el que va a aplicar justicia. Pero, ¿por qué Cristo va a aplicar justicia contra su iglesia? Porque Cristo quiere una iglesia pura. Amén. Porque Cristo quiere una iglesia pura, sin mancha, sin mixtura, sin mezclas. La iglesia del Señor Jesucristo debe ser un hogar. Debe ser un hogar que da la bienvenida a los pecadores que buscan al Señor. Pero la iglesia del Señor Jesucristo debe ser el lugar más peligroso en la tierra. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes, estás bajo condenación. Porque tú no puedes jugar juegos de religión con Cristo. Porque tú un domingo no le puedes decir sí al Señor y al otro domingo puedes decirle no. La iglesia es este hogar que da la bienvenida al pecador, donde muestra amor al pecador, donde muestra amor a aquellos que vienen corriendo a Cristo, pero también debe ser un lugar donde los pecadores deben sentirse incómodos. Había un pastor que decía lo siguiente: no temas de ofender a quienes te escuchan con el Evangelio, porque ellos ya han ofendido a Dios muchas veces. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice Cristo respecto de esto, de lo que estamos conversando? Ustedes pueden estar escuchando y resistiéndose a lo que yo estoy diciendo, pero si usted es del Señor, usted oye las palabras del Señor. El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. El que es de Dios, la palabra de Dios, oye, está agradecido porque están tratando con su corazón. Existe una gratitud porque se está tratando con el pecado.
Cristo está hablando a esta iglesia porque no tolera la mixtura, porque no tolera la mezcla. Ahora, ¿cuán grande es el pecado que está cometiendo esta iglesia contra el Evangelio? Vaya por favor al verso 14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Lo que estaba sucediendo allí es que había un grupo de cristianos que decían lo siguiente: no importa lo que pasa con mi cuerpo, mientras mi corazón esté guardado para el Señor, está bien. ¿Suena conocido el mensaje? Es bonito, es atrayente. Yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera, porque total lo que quiere el Señor es mi corazón. Bueno, eso es gnosticismo. Porque Cristo no solamente quiere tu corazón, Cristo quiere tu vida completa. Amén. Y porque Cristo redimió tu corazón, redimió tu espíritu, también redimió tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que si usted anda repitiendo ese tipo de blasfemia, que no, que Cristo quiere mi corazón, pero mi cuerpo no, está equivocado. Tiene que arrepentirse. Cristo está amenazando a esta iglesia. Cristo le está diciendo: si ustedes no toman las cosas en serio, entonces yo voy a venir contra ustedes y voy a pelear con mi espada. Es Cristo el que está hablando, no es Juan. Cristo le está diciendo: tomen en serio que yo pecan contra Dios. ¿Qué importancia tiene su pecado? Salmo 51. Contra ti, oh Dios, contra ti he pecado. Cuando usted peca contra Dios, usted está pecando con aquel que es infinitamente santo, con aquel que es infinitamente puro, con aquel que es infinitamente justo y digno de todo honor. Así que su pecado no es un pecado ordinario, no es un pecado sin mayor importancia, es un pecado de importancia infinita. Es un pecado de importancia colosal. Es un pecado de importancia cósmica. Y usted puede decir: no, el pastor le está poniendo color. Perdón, está pecando contra el Rey del Universo. Usted es un rebelde contra el Rey del Universo. Así que su pecado es una traición cósmica, de proporciones cósmicas, que es lo que merece entonces la ira, el justo juicio de Dios por su rebeldía. ¿Qué tan terrible era lo que estaba sucediendo en esta iglesia? Ojo, Cristo les conoce. Ellos no están negando la verdad. Simplemente ellos están tolerando. Están tolerando algo que puede parecer inofensivo. Pero así es como el pecado nos seduce. Así es como el pecado nos seduce. Así es como nuestra maldad nos seduce. Cosas pequeñas, cosas aparentemente insignificantes. Cosas que aparentemente hago cuando estoy solo y a nadie le importa si esto no le hace daño a nadie. Estás pecando contra el Rey del Universo. Y lo que el Rey del Universo dice en su palabra es: vendré contra ti. ¿Cómo vendrá Él? Con su espada. Así que la imagen que tenemos de Cristo acá es del Cristo guerrero. La imagen que tenemos acá es del Cristo que tiene y que porta la justicia. Es del Cristo guerrero. Es el Cristo que guerrea, le hace guerra contra aquellos que se levantan contra su nombre y contra su evangelio. El gran pecado de esta iglesia es tolerar falsas enseñanzas. Yo creo que piensen esto: la iglesia que no disciplina a sus miembros se expone al juicio de Dios. ¿Lo repito? La iglesia que no disciplina a sus miembros se expone al juicio de Dios. No, pastor, ¿cómo? 1 Corintios capítulo 11. Pablo está diciendo: hay algunos que están tomando la cena del Señor de manera indigna. Y a causa de tomar la cena del Señor indignamente, muchos están enfermos y otros están muertos. ¿Qué pasó? El juicio de Dios cayó sobre ellos. No, es que Dios
ponía juicio y desataba su ira en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no pasa eso. No pasa eso. Miren a Ananías, miren a Zafira, muertos en medio del culto. Dios no tolera el pecado, no tolera la mezcla, no tolera un estilo de vida liviano. Ama la santidad, ama la pureza, ama la consagración, ama el querer desear todo para Dios. ¿Cuál era el gran pecado de esta iglesia? Eso está en el verso 14. Dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era este Balaam? Balaam era el falso profeta que aparece en el Antiguo Testamento. Aparece en Números capítulo 25. Balaam era un falso profeta que fue contratado por el rey Balac, el rey de los moabitas. ¿Para qué? Para que maldijese al pueblo de Israel que estaba atravesando el desierto. ¿Sabe cuántas veces intentó maldecirlo? 3 veces. Y no pudo maldecirlo. ¿Por qué? Porque Dios transformó la bendición en maldición. ¿Por qué? Porque Dios amaba a ese pueblo. Transformó la maldición en bendición. Porque Dios amaba a ese pueblo. Sin embargo, Balac no se quedó tranquilo porque quería destruir ese pueblo. ¿Cómo va a destruir al pueblo de Israel? Ya que no lo podemos maldecir, vamos a intentar con la siguiente estrategia. ¿Cuál estrategia? Vamos a infiltrar mujeres moabitas en medio del campamento de Israel. ¿Para qué? Para que se mezclen con ellas. Y así su consagración a Dios, y así su adoración a Dios se diluya, se pervierta. ¿Qué es lo que enseñaba entonces Balaam? Ponía inmoralidad, ponía esta sexualidad desenfrenada, pero también el cometer idolatría, comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Habían unas personas de esta localidad que decían lo siguiente: da lo mismo lo que hagamos con nuestro cuerpo. Da lo mismo lo que yo haga con mi cuerpo. Mientras mi espíritu esté consagrado al Señor, da lo mismo lo que pasa con mi cuerpo. Y este mensaje era tan potente en la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué razón? Porque el contexto que lo rodeaba decía lo siguiente: no, si tú puedes participar en los cultos idolátricos al emperador, tú puedes comer de la carne sacrificada a los ídolos, incluso tú puedes participar de la prostitución religiosa, no va a haber ningún problema. El concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, había sentenciado cosas muy importantes para la iglesia. Decía, primero, deben abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos, y segundo, de la fornicación. Esa fornicación no se habla solamente de relaciones sexuales antes del matrimonio, sino también tiene relación con ¿qué? Con todo tipo de perversión sexual. Con todo tipo de perversión sexual. A eso se le llama fornicación en el Nuevo Testamento. Y ese tipo de perversión sexual estaba relacionado con el culto a los ídolos. Ya he explicado esto un par de veces, pero funcionaba de esta manera. Si tú querías tener contacto con los dioses, tú tenías que arrendar a un prostituto o a una prostituta del templo del dios pagano, tener intimidad, una relación sexual con ese prostituto o prostituta, y así tener contacto con la divinidad, y luego comer de los alimentos sacrificados. Habían personas que hacían eso y estaban viviendo en la iglesia. ¿Y el pastor de esa iglesia cómo estaba? Se da cuenta que una iglesia que no disciplina a sus miembros se expone ¿a qué? Al juicio de Dios. ¿Cuáles son las marcas de la iglesia? ¿Cuáles son las marcas de una iglesia verdadera? ¿Cuáles serán los distintivos para que usted, para que yo podamos decir, esta iglesia es una iglesia de Cristo? Esta iglesia es una iglesia del Señor. ¿Cuáles serán esas marcas? Marca número 1, batería y danza. Marca número 2, grandes estacionamientos, grandes instalaciones. No. Marca número 3, tener un orador simpático y carismático. No.
Las marcas de una iglesia que sirve a Cristo, que sirve al Evangelio, son, número 1, la correcta predicación del Evangelio. La correcta predicación del Evangelio. Número 2, la correcta administración de los sacramentos. Número 3, la disciplina de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el hogar, es el lugar de los que Dios ha llamado a santificación. Y hay algunos que escuchan esto y dicen, no, legalismo, legalismo. ¿Legalismo? Dios purificó un pueblo propio para sí, lo lavó y lo ganó con su sangre. Entonces, ¿por qué Dios va a hacer guerra contra este pueblo? Hay personas que están tramando lo siguiente. Ya encontramos algunos problemas de la iglesia del Nuevo Testamento. Judas capítulo 1, versículo 11 dice, hay algunos que enseñan por ahí, está diciendo Judas capítulo 1, verso 11, que transforman la gracia en libertinaje. ¿Puede notar usted la diferencia entre libertad cristiana y libertinaje? La libertad cristiana obedece a leyes santas. La libertad cristiana tiene un marco referencial que se llama amor. Amor por Dios, amor por el prójimo. Pero el libertinaje no obedece leyes santas ni reconoce un marco referencial de amor. El libertinaje dice esto: mientras yo esté bien, mientras yo me sienta bien, no hay problema. Eso estaba sucediendo en esa iglesia. Esa iglesia se expone al justo juicio de Dios. ¿Qué sucedía con esta doctrina de los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta protonóstica o prenóstica, ¿ya? El gnosticismo se caracterizaba por enseñar lo siguiente: que todo lo material es malo y lo único que importa es lo espiritual. Así que mientras tanto lo que tú hagas con lo material da lo mismo, porque lo que importa es lo espiritual. Y esas enseñanzas se estaban infiltrando en la iglesia de Cristo, en la iglesia del primer siglo. De tal manera que había muchas personas que decían lo siguiente: puedo tener relaciones con una prostituta, puedo comer comida sacrificada a los ídolos, puedo participar de toda la vida cultural de la ciudad de Pérgamo, de una ciudad idolátrica, mientras tanto en mi espíritu yo confiese que Cristo es el Señor. ¿Cristo tolera tal cosa? Cristo quiere nuestro cuerpo, alma, espíritu. No quiere una partecita tuya. Cristo quiere el todo de ti. El todo de ti. Entonces estas sectas protonósticas enseñaban lo siguiente: que a mayor conocimiento de la gracia, mayor libertad tengo para pecar. Qué bonito. Suena conocido el mensaje. A mayor conocimiento de la gracia, más libre soy para pecar. Más libre soy para tomar decisiones que me hagan sentir bien. Funcionaba de esta manera. Quiero que vean el siguiente gráfico. Funcionaba así. Primero, pecamos para que la gracia abunde. ¿Por qué? Ellos decían lo siguiente: para conocer en profundidad la gracia, yo tengo que pecar más. Mientras más peco, más conozco la gracia. Eso se parece mucho a cosas que estamos viviendo hoy en este tiempo. Luego ellos decían: a mayor pecado, más conocimiento de la gracia. Es decir, yo quiero que la gracia abunde en mí, voy a pecar harto. Finalmente, ellos decían: lo que hacemos con el cuerpo no daña el espíritu. Pero ¿a dónde lleva ese tipo de doctrina? ¿Qué produce? Produce escándalo en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque se pierde todo tipo de referencia. Todo se vuelve relativo. Y ya la iglesia deja de ser la luz al mundo. La iglesia se vuelve tinieblas. Por eso es tan importante esto, hermanos. Si la iglesia no disciplina a sus miembros, la iglesia se expone al justo juicio de Dios. No hay otro camino. Así que el que porta la espada es Cristo, no es el emperador, no es el gobernador, y él está a punto de usar esa espada contra su iglesia, contra los que están allí, contra los que toleran la maldad.
Me gustaría que revisáramos un pasaje complementario de esto. Se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6. ¿Dios aborrece las mezclas? Absolutamente. 2 de Corintios, capítulo 6. Perdón, 1 Corintios, capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Texto duro. Pero ¿qué dice el verso 11? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia es una comunidad de pecadores llamados al arrepentimiento, de pecadores transformados por el poder del Evangelio. La iglesia no es una comunidad de gente perfecta que no peca. La iglesia es una comunidad de gente que ha sido transformada, pero que ha sido transformada. Así que la iglesia debe ser un hogar que da la bienvenida a los pecadores que buscan el arrepentimiento, pero también debe ser un hogar donde se predica la ley de Dios, que ahuyenta ¿a quién? A los que no quieren arrepentirse. Esto es muy importante. Y eso no estaba sucediendo con la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos, tiene una iglesia que tiene un gran corazón, tiene mucho amor, pero tiene poco discernimiento. Toleran ahí a los que van en contra del Evangelio. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo de esto? Que no se puede encontrar concordia. ¿Qué comunión? Esta palabra es muy importante. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Belial es un nombre para Satanás. Miren lo que dice el texto. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué es la concordia? La concordia es la unión de cardio. La concordia es la unión de corazón. Lo que está diciendo el Evangelio es que no pueda haber unión de corazones entre un incrédulo y un creyente. Es así de potente esto. No hay unión de corazón. No compartimos los mismos valores. No tenemos la misma esperanza. Por eso la iglesia está llamada a anunciar el Evangelio y a llamar al arrepentimiento. Y por eso la predicación del Evangelio debe ser lo más importante en el día domingo. Para las personas de duro corazón se arrepientan y se vuelvan al Señor. No hay concordia entre Cristo y Belial. De igual manera dice, no hagan yugo desigual. No hagan un yugo desigual. ¿Entre quién? Cristianos y no cristianos, entre creyentes e incrédulos. ¿Qué clase de enseñanzas se estaba infiltrando en esta iglesia? Podemos tener todo tipo de comunión con los paganos, con aquellos que aborrecen el nombre de Cristo y seguir siendo cristianos. Eso no es el Evangelio. Porque Dios nos ha llamado a santidad. Porque Dios nos ha llamado a apartarnos para Él. Ah, pastor, entonces eso significa que vamos a vivir encerrados en cuatro paredes. No, no significa eso. Significa que usted ha sido llamado para servir al Señor. Y esa vida de servicio al Señor debe evidenciarse no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Como Cristo. Cristo participó en todo lo que tenía que ver con su cultura. ¿Pecó? No. Es más, avergonzó a los ídolos culturales. Sin embargo, esta iglesia está tolerando la idolatría en sus filas. Tienes personas que no tienen ningún problema en tomar la copa de los demonios y tomar la copa de la cena. Yo creo que usted haga
esta reflexión. ¿Con qué actitud de corazón hoy se va a acercar a la mesa? Luego de que mis ojos han visto obscenidades, luego de que mis manos han deseado lo prohibido, ¿puedo acercarme con un corazón sucio, con ojos sucios, con boca sucia a la mesa del Señor? Sin arrepentirme. Estoy sellando muerte. Estoy sellando juicio sobre mi propia vida. ¿Contra quién va a usar la espada el Señor? Contra estas personas que están en la iglesia y que no se quieren arrepentir. Fíjense lo importante de esto, porque no es un juicio definitivo. ¿Qué está extendiendo el Señor? El Señor está extendiendo misericordia, ¿lo nota, no? Dice, vaya por favor al verso 15. También tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No es un juicio definitivo, es una sentencia. ¿Qué se le está diciendo? Arrepiéntete, vuélvete a mí, deja tus pecados, abandona tu estilo de vida idolátrico, abandona tu estilo de vida cómodo. Eso está diciendo el Señor. Usted puede decir, no, pastor, yo no soy un idólatra. Pero ¿sabe qué? Usted es consumido por la misma idolatría del mundo. Usted puede decir, no, yo no me inclino ante ninguna imagen, pastor. Yo tengo un corazón para el Señor. Pero si en su corazón anhela las mismas cosas que el mundo anhela, usted no es distinto, no lo hace mejor. Usted es un idólatra y necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse y creer el Evangelio. Necesita volver su vida al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si no, Cristo viene pronto a su vida. Y no viene con la vara del pastor. Viene portando la espada. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, ¿quién porta la espada? ¿El Nerón? ¿El gobernador? No. Quien porta la espada tiene ojos como de fuego. Quien porta la espada tiene pies como bronce bruñido. Quien porta la espada tiene sus cabellos blancos como la blanca lana. Quien porta la espada, su voz es como estruendo de muchas aguas. Quien porta la espada está sentado en un trono. Quien porta la espada es el Señor que tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Quien porta la espada es aquel que monta un caballo y que tiene un nombre escrito en su muslo, fiel y verdadero. Quien porta la espada es este que tiene las vestiduras manchadas con sangre. Cambie su imagen de Cristo, porque Él es el Rey Guerrero. Amén. Y usted no puede jugar juegos de religión. Y usted puede decir, no, te escucho, pastor, pero en mi corazón sigo diciendo no. Usted puede hoy acercarse a Él, postrarse ante Él, Sí, Señor. caer como muerto, para que Él le levante y le diga, no temas, Sí, Señor. yo soy. Amén. O puede irse de Él con el corazón endurecido y encontrarle como su juez. Cada una de estas cartas tiene sanciones pactales. ¿Hay bendición o hay maldición? No hay términos medios. ¿Se dio cuenta que el libro Apocalipsis parte con una triada de bendiciones? Bienaventurado el que escucha. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado quién? Los que hacen. Así que mi objetivo también para que usted escuche este mensaje y siga profundizando en esto, no es que usted diga, oh, qué hermoso, oh, qué lindo, oh, qué bello, oh, qué consolador. Que usted logre decir, oh, debo obedecer a Cristo. Debo obedecerlo. Debo entregarle mi vida. No puedo jugar con Él. Debo abrazarme de Él. No es para que usted se vaya a la casa con algo más en su cabeza, en su mente, que ni siquiera practica. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día. Tenemos muchas ideas, tenemos muchos principios. ¿Cuánto de eso practicamos? ¿Cuánto de eso hacemos vida? ¿Cuánto del Evangelio hace carne en nosotros? Muy poco.
Ah, pero estamos en la gracia, pastor. El Evangelio es una proclamación de gracia. ¿Sí? Vaya por favor a Tito, capítulo 2. Porque ese era el pensamiento de estos tipos que estaban en la iglesia. Podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Total, ya somos salvos por el Espíritu. Vaya por favor a Tito, capítulo 2. Verso 11 y verso 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué nos enseña la gracia? ¿Qué nos enseña la gracia? La gracia trae renovación de vida, hermano. No existe tal cosa que una persona esté hablando de la gracia y seguir viviendo de la misma manera inmunda. Sí, Dios llama a los inmundos, Dios llama a los pobres, Dios llama a los que no pueden, Dios llama a los que viven en la perversidad, Dios los llama, Dios los recibe, Dios los transforma, Dios los cambia. Pero el Evangelio es novedad de vida, el Evangelio es transformación, el Evangelio es novedad de vida y la gracia nos enseña eso. Mire por favor el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Es una disposición en el corazón de no tomar a Dios en cuenta. Ponga atención en esto. Hay personas que me han dicho, no me creo oportunidad. Pastores, que el culto está muy frío. Ah, sí, y en su casa busca al Señor. Pastores, que no logro conectarme con lo que usted está diciendo. Ah, y en su casa usted lee la Biblia. La impiedad es una actitud en nuestro corazón de huir de Dios constantemente. ¿Qué nos enseña la gracia? La gracia nos enseña a rechazar la impiedad. ¿Por qué? Porque la gracia nos está diciendo, Dios te ama. La gracia nos está diciendo, conozco tu perversidad, arrepiéntete, ven a mí, que no te voy a echar fuera. La gracia es justicia y es mérito que nosotros no merecemos. Por eso la gracia nos abre las puertas del cielo. No nos cierra la puerta. Nos abre las puertas de par en par para que vayamos y corramos a Cristo. Amén. Señor. Nos enseña a renunciar a la impiedad. ¿Qué hace la gracia? Nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. Nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. ¿Qué son estos deseos mundanos? Esencialmente la idolatría. Por lo que vive el mundo, por lo que se desgasta el mundo. Por lo que el mundo quiere encontrar satisfacción, paz, significado. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a esas cosas. ¿Por qué? Porque encontramos en Cristo toda nuestra paz, todo nuestro significado, toda nuestra justificación de vida la encontramos en Él. Sigue añadiendo Pablo. Vivamos en este siglo la novedad de vida. ¿Cómo la gracia nos enseña a vivir? ¿Cómo la gracia le enseña a vivir a usted? Sobria. Me encanta esa palabra. Sobrio. ¿Cuántos están sobrios? ¿Qué es una persona sobria? Una persona cuando está en el estado de intemperanza, cuando no está sobrio, puede discernir. No. Pero una persona sobria sabe entender los tiempos. Una persona sobria sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Una persona sobria puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Existe una disposición en su corazón donde puede discernir lo que le conviene y lo que no le conviene. Eso produce la gracia en nuestras vidas. Discernimiento. Discernimiento para agradar a Dios. Discernimiento para renunciar a aquellas cosas que a Dios no le agradan. Tan importante es este punto en la iglesia que el apóstol Pablo dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora comprende por qué Cristo está dispuesto a poner su espada en medio de esta iglesia de Pérgamo. Porque hay gente que está coqueteando con el pecado. Y específicamente con la inmoralidad sexual. Específicamente con la inmoralidad sexual.
Ellos están diciendo, no, da lo mismo lo que hagas con tu cuerpo. Mientras tanto estés cantando en la iglesia. Da lo mismo. Cristo no dice eso. Si tú no te arrepientes, te voy a matar. Si tú no te arrepientes, el juicio va a caer sobre ti. Si tú no te arrepientes, el juicio caerá sobre ti. Nosotros podemos tomar estas palabras y rechazarlas. ¿Qué más nos enseña la gracia? A vivir en esta vida sobria, justa y piadosamente. Se dio cuenta que nos enseña a rechazar la impiedad, pero también nos enseña a vivir piadosamente. ¿Qué es vivir piadosamente? ¿Es ponernos hábitos y andar con una actitud así de santurrón? ¿Qué es vivir piadosamente? Vivir piadosamente es tener un corazón para Dios. Vivir piadosamente es tener una dedicación a Dios en nuestro corazón, que se refleja en nuestra conducta, que se refleja en todo nuestro quehacer. Una vida consagrada a Dios, que le honra no solamente con sus labios, sino también con sus hechos. Vamos terminando el texto. Vayan por favor a Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es muy importante. ¿Quiénes son los que se benefician de este mensaje? Los que tienen. ¿Y quiénes son esos? ¿Son todos? No. En esta misma sala hay personas que tienen oído y otras que no tienen. ¿Por qué? Básicamente porque los muertos no pueden oír. Si usted está vivo para Dios, si usted ha nacido de nuevo, usted está oyendo y su corazón está gimiendo. Pero su corazón sigue como una piedra, entonces usted no tiene oídos. Usted no ha pasado de muerte a vida. Usted aún está muerto en sus delitos y en sus pecados. Usted aún es un enemigo de Dios. Y por lo tanto, si es un enemigo de Dios, está bajo el juicio de Dios. Bienaventurado el que tiene oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué cosas se prometen aquí? 3 cosas se prometen. Número 1, al que venciere le voy a dar a comer ¿de qué cosa? Del maná escondido. La primera cosa que se promete. Al que venciere le voy a dar a comer del maná escondido. La segunda cosa que se promete. Le daré una piedrecita blanca. Y la tercera cosa que se promete, un nombre nuevo. 3 cosas se prometen. Número 1, dar a comer del maná escondido. Número 2, una piedrecita blanca. Y número 3, un nuevo nombre. ¿Cómo tomamos eso? ¿De forma literal? ¿Es decir que Cristo te va a entregar una piedrecita? Oh, mire qué lindo, me entregan una piedra. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! No, son formas simbólicas que están conectadas con el Antiguo Testamento, que nos hablan a nosotros de realidades espirituales. Punto 1, vamos a la primera promesa. Se nos promete, al que vence, le daré a comer del maná escondido. Ojo, no es cualquier maná.